Las notas explicativas nos dicen la teoría que contienen información adicional que no va a estar presente en ningún otro estado. Las notas explicativas, escúchese bien, contienen información adicional que no vamos a encontrar en ningún otro estado. Es información de carácter narrativo, descriptivo, que no va a estar contenido en ningún otro estado. Vamos a ver como punto número 2, ¿cuál es el contenido de las notas explicativas? Las notas explicativas contienen la siguiente información. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en los estados financieros e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidos en ellos. Ok. Como punto número 3, estructura y presentación. Este es clave. Esto es la esencia de una nota explicativa. Observe usted. Las notas explicativas contienen dos grupos, notas generales y notas específicas. Las notas explicativas, repetimos, están compuestos por dos grandes grupos, notas generales y notas específicas. Notas generales y notas específicas. Las notas generales se clasifican en la declaración del cumplimiento de la NIF, información general de la entidad, políticas, estimaciones contables, situaciones de incertidumbre e información adicional requerida por la NIF. Y las notas específicas se hace por cada rubro. Perfecto, muy bien. Entonces, directamente de la teoría a la práctica nos lanzamos en este momento. Directamente de la teoría a la práctica nos lanzamos en este momento para que usted vea las notas explicativas. Esa es la estructura. Con eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Ok. Paso a compartir el ejercicio. Muy bien, ahí está. Listo. Mire. Las notas explicativas es un documento formal, es un documento que se debe realizar formalmente. No existe, y eso es bien importante indicarle, no existe ningún formulario, formato por parte de la Superintendencia de Compañías. Eso sí no existe. No existe ningún formato por parte de la Superintendencia de Compañías. No existe eso. Nosotros tenemos que hacer bajo nuestro criterio, las notas explicativas, pero no a la buena de Dios, sino que cumpliendo con todo lo que nos dice la NIF. Entonces, lo primero que vamos a tener es una portada donde usted va a poner el nombre de la empresa, el logotipo, el periodo, tal como usted lo está viendo en este momento. Vamos a tener una tablita de contenidos donde está todas las partes que nos exige la NIF que pongamos. Y aquí empezamos punto por punto. Lo primerito que debe tener una nota explicativa es precisamente la declaración de cumplimiento de la NIF. Declaración de cumplimiento de la NIF. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que armar un párrafo
donde declaramos que los estados financieros que estamos presentando son efectivamente elaborados bajo la NIF. Escuche bien, una entidad cuyos estados financieros cumplan con la NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen con la NIF a menos que cumplan con todos los requerimientos de esta. ¿Qué es lo que nos están diciendo, compañeros? Que nosotros vamos a redactar un párrafo en el cual manifestemos que efectivamente los estados financieros que estamos presentando están realizados bajo la NIF. Pero le hace la aclaración y le dice, ojo, una empresa, una entidad, tiene que decir que están sus estados financieros bajo NIF siempre y cuando efectivamente cumplan con todos los requerimientos de la NIF. Siempre y cuando cumplan con todos los requerimientos de la NIF. Entonces, mis queridos compañeros, sepan ustedes que efectivamente hay que hacer este paso, pero hay que hacerlo de forma honesta. Lamentablemente, muchos contadores afirman que sus estados financieros están bajo NIF cuando no es la verdad. Escuche el párrafo del ejemplo. La clínica del Día Olympus, cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud, constituida en mayo de tal año, con RUC tal, presenta los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo del efectivo y estado de cambios del patrimonio, bajo los estándares internacionales de información financiera NIFI. Este sería un ejemplo del párrafo de declaración. Si usted gusta, le aumenta, restar no creo. Le mejora y le aumenta, eso sí. Pero eso es lo primerito que debe haber en una nota explicativa. El párrafo. Seguimos. Posteriormente, como punto número 2, en la nota explicativa tiene que aparecer la información general de la entidad. Tenemos que poner la información general de la entidad. Para esto, debemos poner datos básicos como, por ejemplo, la razón social, el RUC, el domicilio, la forma legal de constitución, el país de constitución, la descripción o giro del negocio, cuál es su estructura organizacional y societaria, la vida de la entidad según la escritura de constitución, si es que existen controladoras o subsidiarias, si tiene transacciones con compañías relacionadas, si tiene precios de transferencia, si tiene contingencias, si tiene contratos y convenios, si es que ha sido también sancionado por algún organismo de control, cuál es la frecuencia con la que presenta los estados financieros, tiene hechos posteriores a la fecha del balance que sean relevantes y otra información que la entidad considere relevante. Por supuesto, usted llenará solo la información que usted disponga, ¿no? Ejemplo, mire, información general de la entidad. Ahí consta la razón social, el RUC, el domicilio, la forma de constitución, el país, la descripción del giro del negocio, la estructura, nivel directivo, nivel ejecutivo, nivel administrativo, nivel operativo y así sucesivamente. ¿Qué le parece? Como punto número 3, tenemos que poner las políticas contables. Como punto número 3, políticas contables. Ok. Vamos entonces con la tercera parte, que son las políticas. Las políticas, usted las debe sacar de su manual de políticas contables. Lamentablemente,
muchas empresas, por no decir la gran mayoría de empresas, no tienen políticas contables y no tienen, peor, el manual de políticas contables. Entonces yo le he puesto aquí algunos ejemplos de políticas contables que usted puede utilizar en el caso de que no tenga formulado sus políticas contables. Las políticas contables que usted debe poner aquí son las políticas contables para la presentación de estados financieros. Usted tiene que poner aquí las políticas contables para la preparación y presentación de estados financieros. Entonces usted puede guiarse en este modelo y poner sus políticas contables, adaptarlas a su empresa. Siguiente, punto número 4, estimaciones contables. Este punto realmente no lo suelen hacer, la mayoría de contadores no lo hacen, porque para hacer las estimaciones contables se necesita informes técnicos. Existen diferentes estimaciones contables, pero la más común es la que tenemos de deterioro de propiedad, planta y equipo. Mira, aquí mismo le dice, ¿no? Las estimaciones contables, le dice, escuchará bien, las estimaciones contables requieren sustento de informes técnicos. A lo largo del periodo que se informa de enero a diciembre, se realizan varias estimaciones contables, como por ejemplo, existen estimaciones para el deterioro de cuentas por cobrar, estimaciones para el deterioro de inventarios, estimaciones para propiedad, planta y equipo. Pero todas estas estimaciones que usted está viendo en pantalla, estimaciones de deterioro de cuentas por cobrar, estimaciones de deterioro de inventarios, estimaciones de propiedad, planta y equipo, requieren informe técnico. Y entonces, como usted, si usted ya tiene NIP, seguramente no le va a haber problema aquí. Pero hay muchas empresas que no tienen NIP. Entonces aquí es la aplicación de la NIP y son estimaciones contables que si usted las tiene, ubíquelas. Si no las tiene, bueno, no va a ubicar nada, no es necesario, no es una situación imperante, ¿no? Siguiente, punto número 5, situaciones de incertidumbre. Esto sí es importante que lo ponga en la nota explicativa. Las situaciones de incertidumbre son aquellas que se originan en el entorno donde se desarrolla la empresa. Por ejemplo, si usted está en un país como en Venezuela, que el factor político es algo que le afecta negativamente a la empresa, usted debe indicar este particular. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Si la pandemia le afecta de manera negativa, usted tiene que informar este particular. Tal vez algún aspecto tecnológico, económico, político, social, cultural. Usted tiene que hacer un análisis del entorno de su empresa y tiene que ver efectivamente si es que alguno de estos factores, que sean los económicos, los tecnológicos, los políticos, los económicos, si algún entorno que está afuera de su empresa, si algún factor que está fuera de la empresa le afecta negativamente a su empresa, usted tiene que indicar eso. Eso tiene que usted indicar. Entonces, ese aspecto es supremamente importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Supremamente tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos que hacer un estudio, no estudio, es un pequeño análisis, tampoco es que sea así el estudio, pero usted sí tiene que evaluar el factor político, el factor económico, el factor tecnológico, el factor social, el factor cultural, y ver si uno de estos factores le afecta de manera negativa a su empresa. Si es que es así, usted tiene que
hacer un párrafo indicando cómo le afecta negativamente el entorno a su empresa. Aquí, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo de una situación de incertidumbre, precisamente analizando el caso de la pandemia. Aquí lo que hemos analizado es el caso de la pandemia. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Ahí estaría las situaciones de incertidumbre, que realmente es un aspecto también que usted debe detallar. Y finalmente nos dice información adicional requerida por la NIF. Información adicional requerida por la NIF. Bueno, si es que en algún momento la NIF dice algo más necesito, entonces, bueno, usted ahí deberá ir llenando poco a poco. Entonces, con este documento, usted siga este orden, siga esta secuencia, siga esta lógica y va a poder hacer sus notas explicativas. Ahí por cada punto le he detallado lo que usted debe hacer. Y de esa manera damos por concluido esta primera parte que estábamos viendo, que son las notas generales. Todo lo que le he explicado es las notas generales. Ok. Listo, muy bien. Ahora, lo que tenemos que explicarle es cómo elaborar las notas específicas. Entonces, vamos con eso. Vamos con la elaboración de las notas específicas. Aquí debemos poner, aquí estamos. Notas específicas. Póngale mucha atención que nos vamos con las notas específicas. ¿Cómo se hacen las notas específicas? Regresamos al ejemplo. Las notas específicas se deben hacer por cada cuenta contable, pero siempre y cuando analicemos su materialidad. ¿Y qué quiere decir materialidad? Quiere decir la importancia que tienen en la toma de decisiones. Entonces, vamos a ver precisamente en este momento cómo elaborar notas específicas. Esta es la estructura para hacer una nota específica. Las notas específicas, primero, tiene que tener una numeración y el nombre de la nota. Nota número 1, el nombre, efectivo y equivalentes del efectivo. Las notas específicas usted las puede hacer por grupos. Por ejemplo, ahí está el grupo efectivo y equivalentes del efectivo. Eso es lo primero, que aquí tenga el nombre y el número. De ahí vamos a hacer una tabla, que es la que usted está viendo aquí. Tenemos esta tabla, donde en la columna 1 está el número de la nota, en la columna 2 está el código contable, en la columna 3 está el nombre de la cuenta, en la columna 4 está el saldo del año 2020, en la columna 5 está el saldo del año 2021 y usted calcula la variación absoluta, que es la diferencia entre el año 2021 menos el 2020. Y si usted gusta, que yo en lo personal sí lo hago, calcula también no solo la variación absoluta, sino que también calcula la variación porcentual. También calcula la variación porcentual. Entonces, ahí está, mi querido compañero, la estructura de este cuadrito. Este cuadro de cálculo de variaciones es importantísimo que usted lo haga. Una vez que usted ya tiene este cuadro de variaciones, el segundo paso es que usted en un párrafo describa para qué sirve o de qué está compuesto este grupo del efectivo y equivalentes del efectivo. Es un párrafo descriptivo donde usted indica cuál es la naturaleza, para qué sirve, de qué está compuesto este grupo que es el efectivo y equivalentes del efectivo. Observemos.
y leamos. Mire lo que nos dice. Descripción. El efectivo y equivalentes del efectivo de la empresa BC Compañía Limitada está representado por caja, caja chica, bancos e inversiones a corto plazo, que son activos de alta liquidez con vencimiento a corto plazo y que sirven para financiar o pagar obligaciones contraídas con proveedores, empleados, impuestos, entre otros. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es describiendo para qué sirve, de qué está compuesto este grupo denominado efectivo y equivalentes del efectivo. Así tiene que hacer usted la descripción de estas cuentas, de este grupo de cuentas. Entonces aquí va una descripción. Siguiente. Paso número 3. El paso número 3 consiste en realizar la variación, el análisis de las variaciones. Entonces, en el paso número 3 consiste en realizar el análisis de las variaciones. Para esto, aplica aquí el principio de la materialidad. Por ejemplo, no será relevante hacer un análisis de la variación de la caja chica porque en realidad, mire, es una variación que no influye en la toma de decisiones. Apenas ha variado $50, un 11%. La caja, de igual manera, no tiene una variación relativa, apenas desde el 6.88%. Los bancos, de igual manera, no tienen una variación relativa o importante. Es una variación apenas del 8%. Pero las inversiones a corto plazo merecen un análisis porque su variación llega al 213.73%. En conclusión, lo que le quiero decir es que para hacer el análisis de variaciones debe fijarse en el porcentaje de variación. Y yo en lo personal suelo hacer solo de las variaciones más altas. Porque de las variaciones bajas en realidad no hay. Por ejemplo, si solamente hubiesen estas variaciones, yo haría de la más alta y la más representativa, que puede ser bancos. El análisis de las variaciones van en este sentido. Dentro del grupo del efectivo y equivalentes del efectivo, la variación más representativa o material es la cuenta inversiones a corto plazo, dado que existe un incremento del 200.13%, 73%, a consecuencia de una inversión realizada a plazo fijo por un periodo de 365 días en el Banco del Pichincha. Esta inversión fue realizada por decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de mayo del año 2021. Tomando en cuenta que la empresa tiene un indicador de liquidez de 1.5, se estableció que existía exceso de liquidez y por esta razón se realizó la inversión. En lo que se refiere al resto de cuentas, sus variaciones no son material y son propias del giro del negocio. Mire, y aquí le doy una nota, dice, el análisis de las variaciones se debe explicar o justificar las razones, las causas, las circunstancias por las cuales se originó la variación. Las notas específicas, que es lo que les estoy explicando, siempre se van a hacer con estos 3 pasos fundamentales. Paso número 1, cuadro de variaciones. Paso número 2, descripción del giro del negocio. Perdón, descripción del grupo de cuentas. Discúlpeme ahí, me fui con el giro del negocio. Descripción del grupo de cuentas. Y paso número 3, el análisis de las variaciones más relevantes. Esto lo tiene que ir haciendo usted grupo por grupo. Grupo de activo, grupo de pasivo, grupo de patrimonio. Yo he visto incluso contadores que hacen también lo mismo para el estado de resultados. Yo en lo personal hago las notas explicativas del balance general en especial. Pero si usted gusta hacer tanto del balance general como del estado de resultados, lo puede hacer sin ningún problema, pero siempre respetando esta estructura de los 3 pasos. Paso 1, cuadro de variaciones. Paso 2,
descripción del grupo de cuenta que estamos analizando. Paso número 3, análisis de las variaciones, solo tomando en cuenta su materialidad. Aquí tengo los exigibles, mire, igual con los 3 pasos fundamentales. Listo. De esa manera, damos por concluido el tema de las notas explicativas.